Que el Señor le bendiga, hermano. En este día le saludo en el nombre del Señor y como quedamos el jueves pasado con un versículo pendiente que era el 24, antes de comenzar quiero orar al Señor pidiendo que sea Él el que haga la obra. Esta palabra es tan importante, hermano, que debemos procurar y estar ahí eh, con atención en el escudriñar este versículo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por la bendición, el que usted nos permite poder, Señor, escudriñar esta palabra, Señor, esta carta a los hebreos. Y yo pido, Señor, que usted por medio de esta palabra, Señor, ministre nuestras vidas. Nos ayude, Señor, porque necesitamos de su presencia. Necesitamos, Señor, de su palabra. Necesitamos, Señor, de su comunión. Y en esto, Señor, ayúdenos a entender, Señor, la importancia, Señor, de lo que usted realizó en esa cruz al derramar su sangre por nosotros. Gracias le doy, Señor, gracias, porque usted es bueno. Bendiga a mis hermanos, Señor, a cada uno en lo que están viviendo, Señor, los que necesitan esa intervención suya, que usted pueda actuar conforme a sus propósitos. Gracias yo le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerde que quedó pendiente ahí el verso 24 del capítulo 12, donde en esta sección que veíamos el jueves pasado, el autor de la carta comparaba estos dos montes, ya relacionado también con los dos pactos, el monte Sinaí, relacionándose con la ley, y el monte de Sión, relacionado con la gracia. Y en este verso 24 eh, se pone énfasis en Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y en esto quedamos allí donde leímos este versículo de la Escritura que dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y en la traducción moderna, como lo vimos el jueves pasado, donde dice la TLA, traducción lenguaje actual, y toma en realidad toda la idea del párrafo anterior donde dice, se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Aquí, en este versículo, hermano, el, la palabra griega, al referirse del nuevo pacto, el nuevo, usa el término nea, refiriéndose a algo reciente, recién establecido. Y ojo con esto porque dice a Jesús. Fíjese que el autor a los hebreos, el Espíritu Santo en esto, pone a Jesús, no dice a Cristo, sino habla de Jesús, haciendo hincapié en él como la persona reconocida, ¿ya? Y que ha venido mostrando desde antes a Jesús. Recuerde que esta carta está escrita a los hebreos, ¿ya? Aquellos que creían y esperaban al Mesías. Y no habla ahora de Jesús diciendo el Cristo, sino que habla de Jesús, al que viene presentando, al que viene mostrando desde el inicio. Recuerde que el, esta carta está hablando y mostrando a Cristo superior a todo lo que ellos venían creyendo, a todo lo que ellos venían haciendo. Y lo viene presentando. Recuerde que en el verso 2 dice ahí en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. No dice puesto los ojos en Cristo Jesús, sino dice en Jesús. Y lo menciona como el autor y el perfeccionador de la fe, autor y consumador de la fe. ¿Ya? Y ahí en el principio lo veo cuando dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ya viene presentando a Jesús, el autor, el perfeccionador de la fe. También en el capítulo 2, antes ya en el verso 10, hablaba de aquel perfeccionado por el sufrimiento, por la muerte, por la resurrección, por la ascensión. ¿Por qué? Porque ahí dice en el 2.10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Fíjese, está hablando de Jesús, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí hablando del autor de la salvación nuestra, fue perfeccionado por el sufrimiento, fue perfeccionado por la muerte, por la resurrección y por la ascensión. En el capítulo 7, en el verso 22 también dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La, la traducción Dios habla hoy dice, hablando de Jesús, que garantiza una alianza mejor. Lo mismo habla la NTV, la Nueva Biblia Viva, mostrando a Jesús como el que garantiza algo mejor. La TLA dice, nos asegura un pacto mejor, nos asegura un pacto mejor. Y luego habla de la sangre y la sangre rociada, y la sangre rociada. Y en esta frase, aquí nos dice que la sangre de Jesús fue del todo derramada de su cuerpo por varios medios, ¿ya? Fue vertida, por varios medios fue vertida. Oiga, esta parte de la sangre, ¿ya? Vamos a frenar un poco esto cuando habla de la sangre de Jesús. ¿Sabe? Es súper importante que nosotros podamos entender este tema, porque para algunos yo sé que es complicado. Una vez ahí una hermana me decía, pastor, ¿por qué hablar de esto, de la muerte, algo tan sanguinario, algo tan ¿Por qué mejor no tocar ese tema? Yo le explicaba por qué es importante que nosotros sepamos que Jesús voluntariamente entregó su vida por nosotros, derramó su sangre. Esto de la sangre, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué hablar de esto? Porque recuerde algo, que el primer hombre que pecó, Adán, que desobedeció a Dios, y Eva, los dos, fueron de inmediato apartados de Dios. El pecado, recuerde que la, la palabra de Dios es que el alma que peca debe morir. Entonces, lo que le correspondía a Adán y a Eva era la muerte. Pero ¿qué hace Dios? Ellos pierden la santidad, pierden eso que lo hacía parte con Dios en el sentido de la comunión. Entonces cuando ellos pecan, pierden esto, la santidad, y ahí se corta de inmediato la comunión entre el hombre y Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios los busca, los llama, y el hombre se esconde. Adán y Eva se escondieron. Y el Señor le habla y le dice, ¿por qué se escondieron? ¿De dónde viene el conocimiento que ustedes tienen? ¿Por qué se esconden? Y ahí Adán ahí reconoce porque comimos del árbol. Y ahí ellos reconocen su condición. ¿Qué hace Dios en esto? Toma piel de un animal y los cubre, derrama sangre de otro para poder continuar esto con vida. Otro toma el lugar, derrama su sangre y Adán y Eva son cubiertos de pieles, dice ahí el libro de Génesis, los cubrió de pieles y lo expulsó del lugar donde estaban. Entonces, esto es la sangre. De ahí en adelante, cada vez que el hombre pecaba, el hombre ahí por medio del sacrificio ponía a un sustituto, un animal tomaba el lugar, derramaba la sangre por él. Y el hombre pervirtió esto de los sacrificios, no considerando
ya, la seriedad, la santidad de aquel que tomaba el lugar. Por eso ya luego los sacrificios eran algo tan somero y liviano, tan religioso, que no tenía en realidad la connotación de cubrir el pecado y de hacer sentir al hombre que su vida la tomaba otro y derramaba su sangre por él. Y ahí aparece Cristo, el Cordero de Dios, para tomar el lugar de la humanidad y derramar su sangre por nosotros, derramar su sangre. Por eso esta frase, y la sangre rociada, refiriéndose a la sangre derramada por Cristo. Entonces, está totalmente derramada y comenzó desde la oración de Jesús, cuando él estaba en agonía, cuando él sabía lo que venía, cuando estaba en ese lugar, orando al Padre, con agonía, dice Lucas 22, dice, y estando en agonía, Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, fíjese aquí, ya comenzó este esta sangre a rociar, esta sangre ya comenzó a ser derramada desde antes de ser siquiera tomado. Él ya empezó este derramar la sangre por los pecadores. Entonces, comenzó aquí con este sudor sangrante. Luego, las heridas. Y ahora tenemos que considerar las heridas que comenzaron desde su cabeza. Recuerde que le pusieron una corona de espinas, dice Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Esto no es algo que hayan hecho algo bonito, era algo tosco, tenía espinas. Le hicieron esta corona en burla para, era el rey, era el rey. Y hacen esto y le ponen esta corona, que las espinas le rompieron el cuero cabelludo seguramente. Y uno diría, bueno, ahí quedó al principio seguramente. Pero, mire, Mateo 27:30 dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces, ¿qué hacían esta herida desde la cabeza, este derramar la sangre con estos golpes, estas heridas, estas espinas se iban incrustando en las heridas y él continuaba derramando la sangre, ya le golpeaban la cabeza. Luego, ¿qué más? Lo tercero, lo azotaron, rasgando su espalda, ¿ya? Eh, y la espalda debe haber quedado sangrante. Sí, porque dice Juan 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, le azotó. Y estos son golpes en la espalda. ¿Sabe? Leía yo en realidad distintos estudios respecto a este azote que recibió Jesús. Y no está algunos definiendo claramente. La ley judía dice en Deuteronomio que debían azotarse 40 veces máximo al culpable, al que iba a morir. Lo azotaban hasta 40 veces al culpable, no al que iba a morir, perdón, al que era hallado culpable, hasta 40. Entonces ellos determinaron, los judíos, golpear 39 veces, ¿ya? 39 veces. Y se describe cómo lo hacían los judíos, daban golpe en las espaldas, que llegaban hasta a golpear los brazos y las piernas, le azotaban 13 veces desde el lado derecho, 13 veces desde el lado izquierdo y 13 veces desde el frente, y los golpes daban la vuelta y del cuerpo del que estaba siendo eh, azotado. Pero no todos concuerdan en que Jesús haya recibido los 39. Algunos estudiosos hablan de que fue azotado por los romanos, no por los judíos. Los judíos daban 39 y algunos dicen que como los judíos propusieron esta situación a Jesús, ellos determinaron que fueran los 39 latigazos que ellos daban a los culpables. Entonces, fue azotado.
ya fue azotado. En Mateo 27 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Este encarnecido, el sinónimo para esta palabra es haber sido vejado, vejar, maltratado o mortificado. Entonces realmente Jesús, ahí antes de ser crucificado, ya estaba derramando su sangre en el sudor antes de ser aprendido. Luego cuando le ponen esta corona de espinas y le golpean la cabeza, luego cuando es azotado y le rompieron su espalda, también los clavos, ya en las manos y en los pies. Y esta es otra situación. Porque dice Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado. Entonces, algunos decían, pero ¿dónde sale que le pusieron los clavos? ¿Dónde sale que le pusieron clavos ahí en las manos? Algunos dicen que fue en la palma de la mano, otros dicen que fue a la altura de las muñecas donde le pusieron los clavos. Y en los pies, uno delante de otro, hay figuras que aparece cómo debió haber sido. Pero decían, ¿dónde sale que le pusieron clavo? Bueno, tenemos la certeza en realidad de que esto fue así y el que nos da la certeza en realidad es el apóstol Tomás. Cuando Jesús resucitó y habló con los discípulos que estaban reunidos y no estaba Tomás, y cuando llega Tomás le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Y qué dice él? Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces Tomás nos da la razón, el saber que Jesús fue clavado en la cruz. Y ahí también derramó su sangre por lo que dice Mateo, que realmente él fue crucificado y clavado en esa cruz. Ahora, eh, también está la otra forma en que derramó su sangre totalmente, la lanza que abrió su costado. Dice ahí en el Evangelio de Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eh, Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos lo que hizo Jesús fue cumplir cabal y perfectamente lo que estaba escrito y cómo debía ser la salvación nuestra. Debía haber derramamiento de sangre. Esto él hizo al derramar su sangre. Esto él hizo al derramar su sangre. Y Pedro los aclara a nosotros, nos aclara en la carta que él escribe, en primera de Pedro 1:18 y 19, dice, sabiendo, está escribiendo ahí a todos nosotros, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Está hablando de lo que nosotros éramos, ya, lo que nosotros éramos y cómo nos comportábamos y todo lo que hacíamos. Eh, el Señor nos rescató de nuestra forma de vivir, la cual nosotros recibimos de nuestros padres. ¿Y cómo nos rescató? No con cosas corruptibles, no nos compró con oro o con plata, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí fíjese cómo nos muestra como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, como un cordero, dice, sino con la sangre preciosa. Y esto es lo importante. Él entregó su vida, hermano. Entregó su vida por nosotros. Lo hizo derramando su propia sangre. Y con esta sangre derramada en la cruz se presentó y con esto para limpiar los pecados. Y esta sangre, más importante que la sangre de todos los sacrificios hechos antes de Cristo,
Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna redención. Y esto es lo maravilloso. Esta sangre eficaz, esta sangre del esparcimiento, así se le llama a esta sangre, la sangre esparcida eh, a causa de su continuo eh, presencia allí en el cielo, por nosotros mostrando y limpiándonos la conciencia de nosotros aquí en la tierra. Por eso hace esta pregunta el autor de los Hebreos: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oiga, para servir a Dios. Por eso esta invitación constante que hace en esta carta y que hace Dios a nosotros, el cual nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga, no tenemos, hermano, ninguna excusa para decir es que es tan difícil acercarse a Dios, porque Él nos purificó. Oiga, Él nos limpió de nuestra antigua forma de vivir por medio de su sangre, la que derramó por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo totalmente bien. Esta misma carta dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Casi todo, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, casi todo. Y usted dirá: pero hay cosas que no son purificadas con sangre. No, y aquí se está refiriendo a las ceremonias que ellos tenían, los hebreos, que algunas cosas las purificaban con agua o con fuego, y se refiere a lo que no era santificado o purificado con sangre. Eran recipientes, algunos recipientes se purificaban con agua o con fuego, pero el resto es con sangre. Por eso es tan importante lo que el Señor hizo, perdón, lo que el Señor hizo. eh, por eso que debemos considerar que gracias a esto, el Señor eh, puede en este tiempo. Por eso mostramos este verso 24. Sabe, yo siempre tenía esto, el tema de la muerte de Jesús, el derramamiento de la sangre. Muchas veces me tocó preguntar, y hay gente que creyente que aún ni siquiera saben por qué es tan importante esto de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué es tan importante? Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada por él habla mucho mejor que la de Abel. Por eso, la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia, nos lava. Esa sangre fue derramada conscientemente e intencionalmente a favor de nosotros. Por eso Jesús tenía que morir. ¿Por qué? Porque Él tomaba el lugar de nosotros los pecadores, por eso derramó su sangre. Entonces la gente dice: ¡ay, pobrecito! Porque tuvo que morir por nosotros. Y Él sabía lo que estaba haciendo. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Por eso este versículo 24 que había quedado pendiente y obviamente no había podido estar dentro de lo que hice el jueves pasado, dice que la sangre de Jesús, la sangre rociada de Jesús, habla mejor que la de Abel. Habla mejor. La sangre rociada habla mejor. Porque recuerde que rociado se refiere a derramada totalmente. Y esto quiere decir que Abel
cuando fue asesinado por Caín, quedó tirado ahí en el suelo y, y esa sangre de Abel se derramó, Abel se desangró al morir. Por eso en Génesis 4:10, Dios hablando a Caín, le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, refiriéndose a Abel, clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre de Abel, el primer mártir por haber sido aceptado por Dios, fíjese. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando llevaron la ofrenda a Dios, eh, eh, miró Dios a Abel, miró a Abel y la ofrenda que llevaba. Oiga, y le agradó, le fue propicio. Y miró a Caín y también la ofrenda. Pero Caín dijo, no, prefirió a Abel. Así que en vez de decir, voy a ser como Abel, no, voy a matar a Abel para que no haya ninguna comparación con lo que yo hago. Oigan, muchos hermanos ahí, en vez de mirar lo bueno del otro, dicen, no, 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 busca lo malo, que quede lo malo. Por su dedicación, Abel obedecía, aunque no era perfecto como Cristo. Y Abel no fue sacrificado, no, fue asesinado. Pero Cristo ofreció su vida y él la entregó. Jesús no fue asesinado, Jesús entregó su vida, su sangre, a diferencia de Abel, porque la sangre de Abel pedía venganza, pero la sangre de Cristo, que fue derramada voluntariamente, nos clama por el perdón, la sangre. Fíjese que este Génesis 4:10, donde dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La Dios habla hoy, dice, la sangre de tu hermano me pide a gritos que yo haga justicia. La sangre de tu hermano me pide a gritos que yo haga justicia. La, la, la TLA que leímos al principio dice, desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Pero la sangre de Cristo, ¿sabe qué clama? Perdón. Y nos pone allí a nosotros, detrás de esa sangre. Y esta sangre nos lleva a la restauración, a la reconciliación. Por eso ahí en la carta de Juan dice, hijitos, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué habla? Habla de Jesucristo. Si alguno hubiere cometido pecado, tenemos a Jesucristo como el abogado de nuestras vidas, de nuestra alma. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es quien nos defiende ahora. Y Él es quien se puso a nuestro favor para decirnos que aún en este tiempo tenemos perdón de pecado. ¿Sabe? En este tiempo debemos considerar que tenemos ahora el, el momento de permanecer en Cristo, permanecer y seguir adelante. Él es el que está por nosotros. Eh, en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente, dice Juan, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él dio su vida por nosotros. Y yo espero que con este día jueves usted pueda entender, reconocer y vivir en esta nueva vida que Cristo nos da
porque Él derramó su sangre por nosotros. Y esta sangre dice, perdona, Padre, perdónanos. Por eso es importante que usted ore al Señor y le confiese y le diga, Señor, este pecado cometí, perdóname. Y el Señor ahí está. Y esa sangre fue derramada para limpiar su pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy a usted por esta palabra. Y pido, Señor, que sea el Espíritu Santo el que dé la claridad a cada uno de nosotros. Y no solo esto, sino tener la reverencia de lo que significa lo que usted hizo por nosotros. Perdone nuestras fallas, perdone nuestro pecado y ayúdenos a vivir conforme a su palabra en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Espero que pueda usted entender cuán importante era este versículo 24, que debo decirlo desde el jueves pasado, estaba con esta situación de saber que era importante que usted entendiera la magnitud, la belleza, la perfección de lo que Cristo hizo por nosotros, para que usted valore y viva en este tiempo con el temor reverente, que me refiero al respeto reverente que se merece lo que Cristo hizo. Y usted considérelo, valórelo y viva para Él en este tiempo. Que el Señor le bendiga. Próximo jueves continuamos con esta hermosa carta a los hebreos. Muchas bendiciones, hermano.